Buen día, muchachos. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que son las funciones. Las funciones son un concepto básico en el cálculo y en sí en general en la matemática. Nos sirve para hacer algunas predicciones, por ejemplo, una predicción de la población o predicción de ganancia al producir determinado artículo en economía o predicción de cuál es la altura máxima que va a alcanzar una pelota al ser lanzada al aire. Para eso nos sirven las funciones. Bueno, hay muchos tipos de funciones, pero miremos primero el concepto básico. Una función, generalmente nosotros podemos verla o pensarla que es como una maquinita. Entonces digamos que aquí tengo, esa es mi maquinita, y entonces la función f de x va a transformar el número 3 en el número 9. El número 5 va a transformarla en el número 15. El número 8 lo va a transformar en el número 24. Como se están dando cuenta, esta función, que es muy usada, por ejemplo, está convirtiendo de 3 a 9, de 5 a 15 y de 8 a 24. Efectivamente, lo que estamos haciendo es multiplicar cada número por 3. Escrito en forma de función, decimos que f de x es igual a 3 por x, es decir, que al número que nosotros metamos en la función, cualquier número, lo está multiplicando por 3 y el resultado es lo que sale, el número que sale de la función. En otras palabras, o en otro ejemplo, podremos ver, por ejemplo, acá dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y resulta que vamos a producir una función G entre el conjunto A y el conjunto B. Bueno, pero entonces los elementos de A pueden ser, digamos que son números 1, 2, 3, 4, y los elementos de B serían los elementos A, E I. Listo. Entonces supongamos que entonces vamos a lanzar, o sea, la imagen de 1, digamos que es el elemento A, de 2 puede ser también A. La imagen de 3, digamos que es I, y la imagen de 4 también es I. De tal forma que esto se puede escribir de la siguiente manera. G de 1 significa la imagen de 1, el elemento que le corresponde a 1 en el conjunto B, y el elemento que le corresponde a 1 es el elemento A. G de 2, en este caso, sería también A, es decir, la imagen de 2 es A. En el caso de 3, la imagen de 3, o G de 3, es I, y en el caso de 4, también es I. Entonces, al conjunto de todos los elementos que tienen imagen, o sea, de todos los elementos del conjunto A, se llama dominio. O sea que el dominio son todos los elementos que tienen imagen. En este caso, el dominio de la función G sería igual a los elementos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El rango, que lo podemos representar como el rango de la función G, sería aquellos elementos, serían aquellos elementos que son imagen, o el conjunto de elementos que son imagen por la función G. En este caso, miren que únicamente sería el conjunto A y el elemento A y el elemento I. El E no estaría dentro del rango. Entonces, el elemento A y el elemento I son parte del rango porque son imagen. Bueno,
Entonces, bueno muchachos, en esta ocasión vamos a ver la función, pero ya representada de forma gráfica en el plano cartesiano. Anteriormente habíamos trabajado en este tipo de diagramas que se llama diagrama sagital y también como fórmula, pero también se puede expresar la fórmula a través de un plano cartesiano. De esta manera, por ejemplo, en el eje X, que es este eje que tenemos acá, vamos a tener nuestros elementos del dominio, y en el eje Y vamos a tener nuestros elementos del codominio. Pero entonces, ahora, por ejemplo, si nos dijeran calcule la imagen de 1, entonces yo tengo que irme aquí con 1, hagámoslo en amarillo, bajo, y la imagen de 1 en este caso, observen que es menos 1, porque es el puntico que le corresponde. Entonces la imagen de 1 va a ser menos 1. La imagen de menos 1, miremos ahora menos 1, me ubico en Y, en X en menos 1, o sea acá, y bajo hasta aquí. Efectivamente, la imagen de menos 1 también es menos 1. Listo. Ahora, si ustedes observan, f de 3, entonces tienen que ubicarse en 3 en el eje X, y en este caso 3 en X, la imagen también me va a dar como 1. Entonces la imagen f de 3 va a ser 1. F de menos 4, en este caso, la imagen de menos 4, que para menos 4 debo subir, y se encuentra aquí en 3 con la gráfica, o sea que me queda f de menos 4 es 3, pongámoslo con negro, y también finalmente tenemos f de 0. F de 0 es el que queda aquí en el eje, y en el eje f de 0 sería acá, menos 2, o sea que f de 3, f de 0 es menos 2. Menos 2 con negro, menos 2. Listo. ¿Cuál será el dominio de la función? Entonces, el dominio de la función en el eje X, observamos que el dominio de la función va a estar desde menos 5, o sea, ¿qué valores puede tomar la función? Desde menos 5 hasta 3. Menos 5 está incluido y el 3 también. Entonces, decimos, aquí ya no lo vamos a expresar como conjunto, bueno, como conjunto convencionalmente, sino como un intervalo. Entonces va a estar desde menos 5 hasta 3. Igualmente el rango, yo miro en el eje Y desde dónde hasta dónde va. Entonces ya no va a mirar esta parte, sino lo que debo mirar es esta parte. Que el valor más bajito está en menos 2 y el valor más alto va a estar en 4. O sea que el rango va a estar entre menos 2 y 4. Entonces, perdón un segundo, el rango de f va a ser un valor entre menos 2, 4. Y aquí ya tenemos el dominio y el rango de mi función. De esta forma, muchachos, podemos mirar para qué valores de x, f de x es igual a 1. En este caso, encontramos que cuando f de x vale 1, es en este valor y en este valor. Entonces, en pocas palabras, en menos 2 y en 3. Es decir, que los valores de x puede tener el valor, perdona acá un segundo y cambio de color, x puede tener el valor de menos 2, pero también puede tener el valor de 3. O sea que x también puede tener el valor de 3. Para ambos valores, el valor de f de x es menos 1. También observamos que en este intervalo que tenemos acá, en esta partecita, si miramos de izquierda a derecha, la función tiende a bajar, es decir, va hacia abajo.
¿cierto? Entonces, aquí en esta parte decimos que la función es decreciente. Perdón, escribimos acá, decreciente. ¿En qué intervalo es decreciente? Entonces, es en el intervalo, siempre miramos el intervalo es en el eje X. Entonces miramos que es el decreciente entre -5 y 0. Entonces decimos que es decreciente entre -5 y 0. Asimismo, miremos cuándo es creciente. Es decir, que si miramos de izquierda a derecha, el intervalo va la función va subiendo. Si observamos de izquierda a derecha, miren hacia acá. Este pedacito va subiendo, va subiendo. Es decir, que desde 0 hasta 3 la función es creciente. O sea que en este caso la función es creciente. Entre 0 y 3 la función es creciente. Decreciente generalmente es mirando de izquierda a derecha, que va hacia abajo. Creciente es que de izquierda a derecha va hacia arriba, ¿vale?